Bienvenidas hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a entrar al capítulo número 9, la disciplina de la perseverancia. Hermanas, antes de iniciar, pidámosle al Señor que nos prepare, ¿verdad? Que prepare nuestro corazón, que podamos recibir su palabra con mansedumbre y responder en sumisión y obediencia. Que el Señor nos ayude. Quiero iniciar leyendo Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanas, la palabra de Dios nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Reconocer, hermanas, que tú y yo somos pecadoras. Definitivamente el pecado nos va a impedir perseverar. Nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos, para que cuando vengan los momentos que realmente son de pruebas en nuestra vida, y las pruebas pues pueden variar. Sin embargo, cuando vienen esas pruebas que para nosotras son realmente grandes, entonces nosotros necesitamos responder conforme a la palabra de Dios. Y para eso necesitamos desarrollar día con día una comunión íntima con el Señor. Por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús. Las pruebas se pueden soportar, y las pruebas que producen paciencia y que producen madurez espiritual es porque nuestra mirada, nuestro enfoque está en el Señor Jesucristo. Y eso significa, hermanas, que día con día estamos negándonos a nosotros mismos, estamos humillándonos delante de Dios en una comunión íntima con Dios, porque no se puede perseverar si no estamos sumergidas todos los días con la palabra de Dios. Si tú y yo no oramos, no tenemos comunión con Dios a través de la palabra de Dios, entonces no vamos a poder seguir el ejemplo de Jesús, porque Él, cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Sufrió la cruz. O sea que él pudo sufrir la cruz porque puso el gozo de Dios delante de su propia vida. Su obra la completó porque glorificó al Padre al obedecerle hasta la muerte. Si tú y yo, como hijas de Dios, queremos glorificar también al Padre, que es por lo cual hemos sido diseñadas, necesitamos entonces despojarnos de nuestro propio pecado. Necesitamos, hermanas, evaluar y saber cuáles son las áreas que no hemos entregado al Señor, que hay muchas cosas que ni siquiera nos atrevemos a pensar que quizás Dios pudiera pedírnosla. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, pues muchas de esas cosas, ¿verdad?, son tan fuertes para ti o para mí. Las pruebas que vienen, o hay tentaciones también de parte del engañador que de una u otra manera nos llevan a que necesitamos agradar al Padre. Entonces, si nosotros ante esas circunstancias no estamos ejerciendo fe, pues entonces no va a haber tampoco madurez cristiana. No vamos a poder completar la obra por la cual el Señor nos ha puesto. Si nuestra fe en la bondad de Dios fuera probada, hermanas, por alguna de estas cosas adversas, ¿cómo responderíamos? ¿Realmente perseveraríamos? Hermanas, la perseverancia en la vida del creyente no se produce de la noche a la mañana. Es una disciplina que se va desarrollando en la cotidianidad de nuestra vida, en el día a día, durante toda la vida de nuestra existencia, y cuya razón de ser
es por gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque sin su gracia, sin Él, nada, hermanas, podemos hacer. Y la palabra nos lo dice, el Señor Jesucristo puso el gozo por delante de Él para poder sufrir la cruz, para poder menospreciar el oprobio, y después se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué bendición! Él ya lo ha hecho todo, hermanas. Él ya murió, resucitó, y ahora eso necesitamos seguirlo recordando todos los días para poder perseverar frente a las circunstancias adversas. Porque, ¿qué significa perseverar, hermanas? Bueno, el diccionario bíblico que cita aquí la escritora dice que la perseverancia está enraizada en la confianza en el Señor. Es producida por el sufrimiento y que produce carácter. Santiago 1:4 y Romanos 5:4. Ahora, hermanas, es muy importante que nosotras como hijas de Dios, pues debemos perseverar, ¿verdad?, a través de muchas pruebas y de muchas tentaciones. Para poder hacer esto, en el día a día necesitamos tomar muchas pequeñas decisiones que, por más mínimas que pudieran parecer, son esenciales, hermanas, para desarrollar esta disciplina de la perseverancia. Nosotros necesitamos dar prioridad a las cosas de la palabra de Dios. Necesitamos tener prioridades bíblicas para poder perseverar. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Estas pequeñas decisiones, hermanas, que son hábitos, se van sumando para desarrollar esa madurez espiritual, para que tú y yo querramos dar prioridad a la palabra de Dios, a tener comunión con Dios, a orar. Entonces necesitamos día con día tomar decisiones, porque van a llegar luego unas decisiones que van a ser muy grandes y que van a necesitar de la sabiduría de Dios para que nosotros podamos glorificar a Dios por medio de esas decisiones. Si nosotros, nuevamente te repito, si no tenemos comunión con Dios, entonces nunca vamos a lograrlo. No vamos a poder tomar decisiones que honren a nuestro Dios. Necesitamos, por lo tanto, tomar esas pequeñas decisiones día con día. Hermanas, si esto no es algo fácil, porque como pecadoras nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Si no es que cada día hay como una lucha, porque nos resistimos a doblegarnos, a humillarnos delante de Dios. No deseamos de una manera natural glorificar a Dios. No deseamos de una manera natural tener comunión con Dios, tomar la palabra, leerla, estudiarla, tener tiempo de oración con Dios. No es algo que sale muy natural de nosotros. Claro que como hijas de Dios no estamos obligadas a decir que sí al pecado, pero tenemos ya los recursos que Cristo nos ha dado por medio del Evangelio. O sea que nosotros podemos, hermanas, decidir por el Señor, decidir leer la Biblia, decidir orar, decidir tener como prioridad las cosas de la palabra de Dios, porque nosotros en Cristo ya tenemos todos los recursos por medio del Evangelio. Necesitamos estar recordando el Evangelio día con día si queremos perseverar. Hermanas, porque mira, sin ningún esfuerzo, nosotros formamos malos hábitos. Porque, por ejemplo, yo no batallo para no estudiar la palabra de Dios, porque a veces no la estudio o no la leo y no batallo para eso, simplemente no lo hago y ya. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, que vamos a llevar a cabo este estudio, que leamos el capítulo para poder compartir en el momento del estudio, muchos de nosotros pues no lo hacemos, no lo leemos y no batallamos para eso. Simplemente decidimos no leerlo. Ahora, para levantarnos, por ejemplo, temprano, no batallamos para no hacerlo. O para enseñar a nuestros pequeños, tomar tiempo con ellos y memorizar la palabra de Dios con ellos, no batallamos, simplemente no lo hacemos. Se va a llegar el domingo, vamos a la iglesia y prepararnos con antelación para poder llegar a estar a tiempo, que es algo bueno que podríamos hacer, es un hábito bueno.
no lo hacemos y no batallamos para no hacerlo. Es más fácil otras actividades o hacer otras cosas. Ahora, todos esos hábitos, ¿verdad?, por los cuales no batallamos, porque simplemente no los hacemos, si nosotras seguimos así practicando esos malos hábitos, entonces nunca vamos a poder desarrollar madurez en nuestra vida espiritual, hermanas. Vamos a ir de una manera muy lenta quizás. Cuando ya podíamos haber corrido, estamos todavía, como dice la palabra de Dios, tomando leche, ¿verdad?, en lugar de que ya pudiéramos correr. Todavía nos estamos entreteniendo con muchas cosas. Así que los hábitos sanos, hermana, los hábitos buenos que realmente duran, son imposibles sin la ayuda de Dios. Es esencial, hermana, y es vital la comunión con Dios, pero va a requerir que nosotros no hagamos lo que nos dé la gana, sino realmente hacer morir nuestra carne, hacer morir lo terrenal, hermanas. Si queremos correr con perseverancia esa carrera que tenemos por delante, si nosotras queremos obedecer en sumisión y en humildad a nuestro Señor para glorificarle, entonces necesitamos mortificar nuestra carne, no hacer lo que nos dé la gana, hermanas. Hermanas, el sufrimiento está asociado con el desarrollo de la perseverancia. Y muchas cosas que nos suceden revelan cuán poco profunda es nuestra fe. Muchas de esas cosas que experimentamos son tan pequeñas. Por ejemplo, quizás va a haber muchas situaciones que nos van a sentir mal. No hay madurez para tomarlas con la madurez de la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien en la iglesia o en cualquier otro lugar no nos saluda por X motivo, entonces nosotros vamos a ver, es que no me saludó. Y nos vamos a quedar con eso, y entonces vamos a ir experimentando una raíz por ahí de amargura. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo manejarlo bíblicamente, porque no hay madurez espiritual. O si, no sé, de pronto no nos gustó la manera en que una hermana o un hermano en la iglesia o nuestro pastor nos habló, entonces eso también nos va a hacer débiles, y entonces eso también nos va a hacer que estemos sentidas, que ya no querramos ir a la iglesia por X o Y motivo que realmente no tiene nada que ver con la fe, con experimentar una profunda fe en nuestro Dios. Cristo, hermana, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Imagínate si Cristo se hubiera dejado llevar por todo lo que le dijeron, por todos los golpes que recibió, por todo el sufrimiento que llevó. Hermanas, Él no lo hizo porque Él puso el gozo del Señor por delante de tu vida. ¿Qué tan difícil para ti o para mí es poner el gozo de Cristo, el Evangelio de Cristo, por delante de nuestra vida? Porque en realidad, para poder de esa manera, hermana, soportar cualquier cosa que te pueda hacer sentir mal, desplantes, o que no te saludó, o que no pasó por tu casa, que no te habló, que te dijo algo que no te gustó, que a lo mejor no hicieron lo que tú querías que se hiciera, no siguieron tus ideas, etcétera, etcétera. Necesitamos entonces nosotros madurez espiritual, y solamente se va a conseguir, como ya lo hemos dicho, a través de pequeñas decisiones día con día. No nos debe de dar flojera, no debemos hacer lo que nos da la gana, debemos negarnos, mortificarnos y escoger hacer lo que honra, lo que glorifica a Dios en cada detalle de nuestra vida, para cuando vengan las cosas grandes, ahora sí poder con sabiduría honrar y glorificar a nuestro Dios. Hermanas, lo que se consigue por medio de la perseverancia no es rectitud, sino madurez. O sea, es carácter cristiano. La rectitud viene porque ya como hijas de Dios, Él nos ha aceptado por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su muerte y de su resurrección.
La madurez la adquirimos cuando hemos comprendido entonces mejor lo que enseñan las Escrituras sobre los beneficios espirituales de la perseverancia. Y esto involucra pruebas, hermanas. Dios nos perfecciona por medio del sufrimiento. Conocemos, hermanas, más el carácter de Dios. Incluso otros conocen a Dios por medio de nuestras actitudes y reacciones ante las pruebas y las tentaciones, etc. Cuando somos probados por parte de Dios y nosotros hemos desarrollado perseverancia, entonces nosotros estamos dando un buen testimonio sobre Dios, y eso hace que otros glorifiquen a nuestro Dios, que vean a Él, que se conviertan a Él. Ahora, si como hijas de Dios, hermanas, debemos perseverar a través de muchas pruebas, entonces el apóstol Pedro es un ejemplo de eso. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús que él no lo iba a negar, él se confió en sí mismo. Él creyó algo que en realidad no era capaz de llevar a cabo en sus propias fuerzas. Necesitaba reconocer, necesitaba humillarse y depender de Cristo, depender de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo que Él estaría orando por él porque iba a ser zarandeado. En Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a los hermanos. Así que es un gran consuelo sentir que cuando nos sentimos zarandeados, no debemos perder de vista la realidad de que Dios está en control y que Cristo y el Espíritu Santo están orando por nosotros. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y él se da, hermanas, a sí mismo. Y eso es algo tan hermoso, el hecho de que nosotros cuando pasamos por pruebas, por dificultades, por circunstancias adversas, etcétera, o tentaciones, es hermoso recordar que no estamos solas. Como hijas de Dios, Él nos acompaña y Él está intercediendo por nosotros. Él está acompañándonos en esa situación. Y esto me hace también recordar cuando en Génesis 22:8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fíjese que cuando Dios le pide a Abraham a su hijo para ser sacrificado, Abraham no se negó, porque él tenía una fe tan grande en la bondad de Dios, y él le contestó a su hijo: Dios se proveerá de cordero. Entonces, esta palabra que Dios se proveerá, asimismo, Él se está proveyendo constantemente en nuestra vida, bajo cualquier circunstancia que vivimos, hermana, sea pequeña o sea grande, pero si para nosotros es algo muy fuerte lo que estamos pasando, entonces también tenemos la esperanza de que como hijas de Dios, Dios se proveerá, Dios hará algo, Dios está intercediendo, Dios tiene el control de la circunstancia, de la situación, y en su soberanía, Él ha orquestado todas las cosas para que su nombre sea glorificado. Dios usa nuestro sufrimiento para que otros le glorifiquen. Los impíos, hermanas, no le glorifican, ¿verdad? Al contrario, ellos se niegan, lo maldicen, ellos no se arrepienten, no quieren glorificar al Señor. Apocalipsis 16:8, 11 al 12. Cuando nosotras obedecemos con determinación y amor a la voluntad de Dios frente a la adversidad, el mundo aprende, hermanas, que Dios vale la pena. Solo la gracia de Dios nuevamente nos ayuda para continuar creyendo que Dios es bueno y que se merece mi obediencia con amor. Hermanas, cuando perseveramos, vemos a Dios. Eso fue lo que pasó a Job. En Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero hermanas, ¿cómo perseveraremos?
pues enfocándonos, ¿verdad?, en una relación vertical con Dios, o sea, es Dios y yo. ¿Quiero perseverar? No tengo entonces que fijarme en otras hermanas o en otros creyentes o en otras iglesias o en otras prácticas, porque mi relación con el Señor es lo principal, porque Él obra de manera personal en cada uno de nosotros. Cuando nosotros, por la gracia de Dios, escogemos honrar al Señor en nuestras pequeñas decisiones de nuestra vida, entonces nosotros estamos honrando también a nuestro Dios, nos estamos sometiendo a Él y obedeciendo a todo lo que dice en su palabra. Por eso no podemos compararnos con otros. Habrá quizás muchas dificultades que nos tocará vivir, que no precisamente van a ser las mismas dificultades o las mismas pruebas para otros. Quizás para unos van a ser cosas que son tan mínimas, por así decirlo, pero que realmente no lo son para nosotros. O sea, no podemos compararnos con otros, hermanas. Debemos trabajar en desarrollar nuestra relación, nuestra comunión con Dios cada día de nuestra vida para podernos mantener firmes en nuestra propia carrera. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Y hermanas, pues no nos demos por vencidas. Tenemos la carrera por delante. Solamente pues necesitamos poner los ojos en Cristo, y eso significa negar nuestra carne. Eso significa que las cosas no se hacen como yo quiero que se hagan. No hacer lo que me da la gana, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Y en obediencia también y sometimiento al Señor a través de nuestra iglesia local, de nuestro pastor, de la autoridad que Dios le ha dado también a él, pues eso es algo que nos puede también a nosotros ayudar a poder hacer las cosas que honran y glorifican al Señor. Hermanas, pues para terminar quiero leer Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanas, que el Señor nos ayude. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo estudio.